Este video es para explicar cómo ingresamos un paciente a una ruta y cómo se solicitan los exámenes de laboratorio desde la ruta. Entonces podemos ver que el paciente está agendado. Sabemos que el paciente no está agendado por ruta porque en la parte de la agenda donde dice modelos de atención está en blanco. Cuando el paciente está agendado por ruta, en este campo donde dice modelo de atención se puede observar a qué ruta está agendada. Este paciente no está agendado en ninguna ruta, entonces vamos a iniciar la atención. Abrimos la historia clínica, entramos a notas médicas, consulta médica y vamos a iniciar la atención. Para efectos de agilidad vamos a ponerle en los campos prueba. Diligenciamos la historia clínica, le diligenciamos los antecedentes si el paciente tiene antecedentes. Se llena la plantilla de la historia clínica común y corriente. Se ingresan los diagnósticos, se escoge el diagnóstico principal. Y al momento de llegar, donde dice necesidades y educación, aquí podemos ver que hay unas letras azules donde dice modelos de prestación. Al darle clic en modelos de prestación, nos va a mostrar el paciente en qué rutas puede estar ingresado. Por edad, esta paciente puede estar en la ruta de vejez y puede ser que tenga antecedente de hipertensión o diabetes y pueda estar en la ruta cardio-cerebrovascular. Acá donde dice estado, podemos ver en qué estado se encuentra el paciente. Si estuviera inscrito, aquí debería decir inscrito. Si estuviera iniciado, es decir, que el paciente ya está en la ruta, alguien lo ingresó, debería de decir iniciado. O si ya se le hizo demanda inducida, también debería decir demanda inducida. No tiene ninguna información, significa que el paciente no está en ninguna ruta. Entonces, voy a ingresar a esta paciente a ruta de vejez, que es lo que le corresponde por su edad. Como los dos campos, las dos rutas están seleccionadas con el chulito, lo que se debe hacer es quitar el chulito de la ruta a la que no vamos a ingresar o que no le vamos a registrar. Seleccionamos donde dice que manifiesto que he leído, informado al paciente los modelos de prestación, dando cumplimiento a la demanda inducida con el fin de que asista a los programas o rutas. Una vez marcamos cuáles son las rutas en las que el paciente va a estar y que le hemos explicado al paciente, le damos a aceptar. Continuamos diligenciando la historia clínica y firmamos. Cuando firmamos, que es como grabar la historia, entonces ya nos va a quedar el paciente grabado dentro de la ruta. Siempre nos va a preguntar, ¿desea ingresar a órdenes y realizar registros que requiera generar? Debemos decir que no, porque si le ponemos que sí, nos va a enviar directamente a la pantalla de órdenes médicas y todas las órdenes que se realicen desde allí no van a quedar registradas como actividades de la ruta. Entonces, en este caso, le vamos a decir que no porque necesitamos enviarle los exámenes o las actividades que corresponden a la ruta. Entonces, le damos clic en no, nos actualizó la historia clínica, podemos ver que el paciente quedó ingresado en la ruta de vejez,
Para visualizar las actividades de la ruta debemos darle un clic en el más. Se nos van a desplegar las actividades de la ruta. Entonces aquí podemos ver que el paciente debe tener una serie de citas médicas de odontología, exámenes de laboratorio, educaciones, etc. Vamos a solicitarle exámenes de laboratorio a esta paciente porque ya previamente revisamos los exámenes de laboratorio y esta paciente no tiene exámenes recientes y además aplica para la ruta solicitarle los exámenes. En las actividades podemos ver el nombre de la actividad, la frecuencia con la que se debe enviar, el estado, es decir, si ya se ha solicitado, aquí dice ordenado, en este caso dice pendiente, no se le ha solicitado, y acá nos va a pedir siempre los datos de la orden. Entonces vamos a pedirle los exámenes de laboratorio. Se pueden seleccionar varios, le ponemos el chulito, damos clic en el cajoncito y ahí nos va a dejar el chulito y seleccionamos todos los exámenes que deseamos enviarle al paciente. Vamos a seleccionar estos. Solamente es necesario poner los datos de la orden. De todos los exámenes que seleccionamos, a uno solo le ingresamos datos de la orden, damos clic aquí donde dice datos de orden, nos va a pedir los datos clínicos, porque se lo vamos a solicitar. Entonces en este caso vamos a decir que es tamizaje, aquí también es tamizaje en la justificación y le damos a aceptar. Una vez ingresados los datos de la orden, vamos a este botón de color moradito donde dice ordenar. Allí vamos a darle clic y una vez le damos clic, lo que él va a hacer es que nos va a llevar directamente a la página de órdenes médicas y nos va a mostrar que nos está cargando los exámenes. Como le pedimos exámenes de laboratorio, bueno, nos muestran las alertas que tiene el examen del colesterol y nos carga todos los exámenes que solicitamos. Estando en órdenes médicas, ya podemos solicitar algún examen que de pronto no está en la lista de las actividades de la ruta, pero que el paciente requiera y se puede adicionar. Por ejemplo, vamos a solicitarle un hemograma. Normalmente, ¿cómo se solicita? El hemograma, lo seleccionamos, le damos a adicionar y ya nos va a quedar allí. Aquí lo que me está diciendo es que ya está ordenado, pues porque ya habíamos hecho el ejercicio con este paciente. Pero bueno, aquí podemos adicionar todos los demás exámenes que queramos y una vez se hayan solicitado los exámenes, lo podemos grabar dándole clic acá donde dice confirmar. Una vez él me graba los exámenes, podemos solicitar todas las demás órdenes que el paciente requiera. Entonces, si estamos aquí en órdenes médicas, ya le podemos formular los medicamentos, le podemos hacer órdenes de interconsultas, le podemos hacer órdenes de procedimientos no quirúrgicos, de imágenes, etc. Terminamos de hacer el ordenamiento del paciente. Voy a cerrar la pantalla de órdenes médicas para poder mostrarles cómo queda el estado de la orden desde la ruta. Entonces vamos a cerrar órdenes médicas, abrimos nuevamente con el más para abrir y que se nos desplieguen las actividades de la ruta y ya podemos ver que las actividades que solicitamos, el uroanálisis, la glucosa, la creatinina, en el estado ya nos aparecen como ordenadas y ya nos encuentran pendientes. Entonces aquí lo que hicimos con el paciente fue ingresarlo a la ruta y de una vez iniciarle la ruta porque ya solicitamos los exámenes. Es muy importante que cuando ingresemos los pacientes a la ruta también los iniciemos, es decir, que solicitemos alguna de las actividades de la ruta para que ya, digamos, con que esa ruta empiece a funcionar y podamos seguir atendiendo al paciente
desde las rutas. Esa es la manera de ingresar los pacientes a las rutas desde la plantilla de la historia clínica. Ahora hay otra opción de ingresar los pacientes a la ruta, que es sin necesidad de abrir la plantilla de la historia clínica. Voy a hacer el ejercicio con la misma paciente. Entonces voy a cerrar la historia para poder mostrarles cómo se ingresa un paciente a la ruta sin necesidad de abrir la historia clínica y hacer una nota médica. Entonces, esta es nuestra misma paciente. Supongamos que no la hemos ingresado a la ruta. Voy a abrirle la historia y sin necesidad de abrir una nota médica y hacer un registro en una de las plantillas, lo que voy a hacer es que vamos a entrar a promoción y prevención. Acá en la parte inferior dice promoción y prevención. Damos clic allí. Vamos donde dice asignación modelo de prestación. Y me va a mostrar las rutas en las que el paciente puede estar. Entonces, podemos ver que ya está en la ruta de vejez, que fue la que acabé de realizar. Se encuentra en demanda inducida porque ya hicimos la solicitud de algunos exámenes. Y yo quiero ingresar a esta paciente a la ruta cardiocerebrovascular. Entonces, simplemente ya está seleccionada, le dejo el chulito, le doy clic acá donde dice que le he explicado al paciente y firmo, grabo. Al firmar, la paciente ya me va a quedar en las dos rutas. Entonces aquí nos actualiza la historia clínica y como pueden ver ya la paciente se encuentra en las dos rutas, tanto en la ruta cardiocerebrovascular como en la ruta de vejez. Si quiero ver las actividades de la ruta cardiovascular, igualmente me paro en el más y desde allí se me van a desplegar las actividades de la ruta cardiocerebrovascular. En este caso, hay muchos exámenes de laboratorio que se repiten. Entonces, pues en la atención que se haga del paciente por la ruta cardiocerebrovascular, se pueden solicitar si el paciente no se los ha realizado o si ya los tiene de la ruta de vejez que se le solicitaron, se pueden registrar los resultados para que no nos siga quedando pendiente. Entonces, con este mismo ejemplo, les explico cómo ingresamos los datos de un paciente que ya tiene unos exámenes de laboratorio recientes y que no es necesario volvérselos a solicitar porque tenemos un resultado actualizado que nos sirve para las actividades de la ruta. Cuando tenemos este caso en que el paciente tiene un examen reciente y no es necesario solicitárselo, entonces para ingresar el resultado lo que hacemos es que le damos clic derecho en el nombre del examen, damos clic derecho y nos va a dar la opción de ponerle realizado interno. Al darle clic en realizado interno, nos abre una plantilla o un campo de texto donde podemos escribir las observaciones. En este caso yo voy a poner que esta paciente tiene los exámenes del 12, y tiene un hemograma. Por ejemplo, le podemos poner los datos de la hemoglobina, del hematocrito, todos los datos que se puedan ingresar del hemograma para que nos quede grabado y de esta manera estamos cumpliendo con la actividad de la ruta. Una vez ingresamos los datos que queremos que se muestren allí, firmamos. Al firmar, ya esta actividad, como se los puedo mostrar aquí, nos queda el hemograma que acabo de ingresar, nos queda realizada, porque ya
ingresamos el dato de que se realizó internamente. Y así sucesivamente para cada uno de los exámenes. Le ponemos clic derecho, en observaciones ponemos el resultado, con la fecha obviamente para que sepamos cuando se vaya a revisar la historia clínica, que es un reporte reciente que el paciente ya lo tenía y por eso no se solicitó. Firmo. Y así sucesivamente podemos ir viendo que al ingresar los datos de estos exámenes, la actividad nos queda como realizada. De esta manera cumplimos con las actividades de la ruta. Entonces, este paciente no le solicitamos exámenes porque ya los tenía recientes, pero sí ingresamos los resultados y estamos cumpliendo con las actividades de la ruta. Este es otro caso que se nos puede presentar durante la consulta. Otro escenario que se puede presentar durante la consulta es que el paciente esté agendado por morbilidad, es decir, no está agendado por ruta, como se puede ser el caso de esta paciente. Pero cuando le preguntamos a la paciente el motivo de consulta, la paciente nos dice que viene a control del programa cardiovascular. O también nos puede aplicar para el control prenatal. En ese caso, que la paciente no está agendada por ruta, que no nos va a abrir directamente la plantilla del programa y que la paciente o que venga para el control prenatal, pueden ser los dos escenarios, y no nos abre directamente la plantilla de la ruta, lo que debemos hacer es abrir la historia al paciente, le damos clic en el botoncito de iniciar atención, como hacemos con todos los pacientes, y venimos a promoción y prevención. Al darle clic en promoción y prevención, nos aparece acá donde dice RIAS. Al darle clic donde dice RIAS, se nos despliega esta tabla donde están todas las plantillas que podemos utilizar en las RIAS. En este caso, vamos a utilizar la plantilla, por ejemplo, de la valoración cardiocerebrovascular, porque la paciente dice que viene a control cardiocerebrovascular. Hay momentos en los que por algunos errores del sistema no pueden agendarlo directamente y por eso los pacientes nos aparecen agendados, pero no dentro de la ruta. Sin embargo, es nuestra responsabilidad atenderlos y llenarles la plantilla que corresponde por el motivo de consulta del paciente. Como el paciente viene o esta paciente viene a control del programa cardiovascular, entonces debemos ingresar a RIA, promoción y prevención, RIAS, y aquí escojo la valoración cardiocerebrovascular. Al escoger allí, me va a abrir la plantilla de valoración cardiocerebrovascular. Se diligencia la plantilla común y corriente y también podemos verificar si la paciente ya está inscrita en la ruta cardiocerebrovascular. ¿Cómo lo verificamos? Igual como les mostré ahorita, en la parte final de la plantilla dice modelos de prestación. Le puedo dar clic allí y en este caso me daré cuenta que la paciente está en las dos rutas. Ruta cardiocerebrovascular porque dice que está iniciada y ruta de vejez porque también dice que se le hizo demanda inducida. Es decir, que esta paciente, en este caso, se diligencia la historia clínica o la plantilla de atención y ya no es necesario ingresarla a la ruta porque ya está dentro de la ruta. Entonces, vamos a diligenciar la historia.
Llenamos todos los campos como corresponde. Aquí lo estoy haciendo de una manera muy rápida, llenando los campos obligatorios solamente para efectos de agilidad por el video, pero obviamente sobra decir que debemos llenar todos los datos completamente de la historia clínica como corresponde, porque cumplimos con el diligenciamiento correcto de la historia clínica. Diligenciamos todos los campos del examen físico, también describimos los hallazgos en cada uno de los sistemas. En este caso, como la paciente viene por valoración de ruta cardiocerebrovascular, debemos diligenciar las escalas de evaluación, que son la escala para riesgo de POC, la escala para riesgo de salud mental o riesgo psicosocial y la escala o el test de Morisky, que nos evalúa la adherencia del paciente al tratamiento. Esa es la diferencia con la plantilla de la historia clínica y en este caso las diligenciamos completamente para que nos permita avanzar, podamos grabar la historia y poderles mostrar cómo, a pesar de que la paciente no estaba agendada por ruta, porque por algún motivo no se le pudo hacer el agendamiento de manera correcta, podemos atender el paciente llenando la plantilla y podemos también solicitarle los exámenes de la ruta cardiovascular si es el caso. Diligenciamos toda la historia clínica, firmamos y es exactamente el mismo procedimiento. Si durante la consulta ya hemos revisado los exámenes de laboratorio, yo identifico que esta paciente no tiene los exámenes correspondientes, debo solicitárselos desde la ruta para cumplir con estas actividades de la ruta. También, si es una paciente adulta que requiere las actividades de la ruta de adultez, también le podemos solicitar las actividades y vamos cumpliendo con ambas rutas. Entonces, en este caso, cuando ya grabamos la historia, nos pregunta siempre, recuerden, ¿desea ingresar a órdenes y relacionar este registro con órdenes? Le debemos decir que no, para poder ir al listado de las actividades y solicitarlas desde allí. Porque si le decimos que sí, repito nuevamente, si decimos que sí, nos va a llevar a órdenes médicas y no nos van a quedar diligenciadas las actividades de la ruta. Así solicitemos los mismos exámenes, si no los pedimos, como se los voy a mostrar nuevamente, no nos quedan registradas esas actividades desde la ruta. Entonces, le vamos a contestar que no vamos a ir a órdenes médicas porque lo que queremos hacer es ir a buscar esas actividades de la ruta. ¿Qué pasó aquí? Como la paciente no estaba agendada por ruta, no me muestra el tablero de las rutas y de las actividades. Entonces, ¿qué debo hacer? Las busco aquí donde dice tablero de P&P, que tiene la P en rojito. Clic en tablero de P&P. Allí me va a mostrar las dos rutas. Entonces podemos ver que la paciente está en la ruta cardiovascular. Como estamos muy juiciosos solicitando las actividades de la ruta, entonces abrimos nuestra ruta cardiocerebrovascular, que es por donde estamos atendiendo a la paciente hoy, y le vamos a solicitar las actividades que esta paciente tenía pendiente.
Entonces, por ejemplo, esta paciente tenía pendiente solicitarle hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, potasio, el electrocardiograma, y también le voy a solicitar un ecocardiograma transtorácico porque por el riesgo lo requiere. Entonces vamos a seleccionarlos, le ponemos chulito dando clic en cada uno de los cuadritos, venimos a uno de los exámenes, le ponemos datos de la orden, datos clínicos. Entonces, ¿por qué se los voy a solicitar? Entonces los voy a solicitar por control de hipertensión y diabetes. La justificación, la misma, aceptar, y venimos al botoncito morado que está acá en la parte superior que dice ordenar. Damos clic allí y nos va a llevar a órdenes médicas, como ya lo habíamos visto con el otro ejemplo. Nos va a cargar los exámenes que le acabamos de solicitar. Como solicitamos laboratorios, acto médico delegado, que es el electrocardiograma, me lo pone en la otra pestañita, e imagenología, que es el ecocardiograma. Entonces lo que debemos hacer aquí simplemente es confirmar cada una de las órdenes, y si el paciente requiere adicionarle algún examen o hacerle la formulación del medicamento, también lo vamos a realizar ya estando en órdenes médicas. Confirmamos cada una de las actividades, terminamos de hacer nuestras órdenes médicas, cerramos órdenes médicas y continuamos con la atención del paciente. Si requiere hacerle anexo, imprimir la historia clínica, lo que el paciente se requiera, pues ya se puede hacer. Entonces, esta es la manera de ingresar a un paciente a una ruta, de solicitarle los exámenes de laboratorios de la ruta, de revisar si el paciente tiene o no una ruta, de que podamos atender a un paciente que, a pesar de que no esté agendado por ruta, pero venga al control cardiovascular, se le puede hacer la plantilla correspondiente. Con esta misma paciente les voy a mostrar, en caso de que la paciente fuera embarazada, sucede exactamente lo mismo. Promoción y prevención, RIAs. En la RIA materno-perinatal entramos donde dice valoración de control prenatal, consulta de control, valoración de control prenatal, y nos abre la plantilla de control prenatal. Igual como lo hicimos ahorita con la plantilla de cardiovascular, se diligencia de la misma manera, firmamos y al final buscamos en el tablero de PIP las actividades y se solicitan las actividades de la ruta, como lo acabé de mostrar con el ejercicio anterior.